Buen día, hermanos, ¿cómo están? Ahí no sé por qué Pablito me dejó una aguja acá. Ese para pincharle el oído al que no esté prestando atención. Bueno, como dijo Pablito, continuamos en este mes hablando en cuanto al creyente y la palabra del Señor, ¿no? Cómo se tiene que relacionar el creyente con la palabra, cómo tiene que rendirse a ella, pero aún primeramente cómo la debe escuchar también, ¿no? Qué es lo importante en cuanto a la palabra. Así que vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a pasar nuestro estudio. Padre amado que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque eres infinitamente misericordioso, Señor, al permitirnos venir a este lugar, a reunirnos, a congregarnos en tu nombre, a adorarte, a exaltarte, Señor. Y en este tiempo, Padre, especialmente quiero pedirte para que tu Espíritu, Señor, pueda darme palabras para exponer tu mensaje, Señor, tu mensaje divino, Señor, tu mensaje fiel, aquel que es el único capaz de confrontarnos con nuestro pecado, Señor, producir un dolor para arrepentimiento en nuestras vidas, Padre. Queremos rogarte, Señor, que podamos tener también un oído atento a tu voz, Señor, que como siempre pedimos, Señor, podamos sacar de nuestra mente cada distracción que haya que no nos permita someternos, Señor, a tu palabra, a escucharla primeramente, Señor, para luego ser un hacedor, Señor, fiel de ella. Te pido por mis hermanos, Señor, que de este lugar puedan salir y podamos salir, Señor, adorándote y alabando tu nombre, Padre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Lucas 3. El domingo pasado, medio súbitamente, tuve que terminar ahí en el punto 3, la predicación, ya se había pasado el tiempo, pero hoy vamos a retomarlo. Es un muy lindo pasaje que estuvimos viendo, en el que Lucas le va a contar a Teófilo de un tirón en 20 versículos toda la vida y el ministerio de Juan el Bautista. Y ahí, como veíamos, la idea central de este texto es mostrar la importancia de la predicación fiel de la palabra para la salvación de las personas. Y veíamos ahí algunas implicaciones. La primera implicación que veíamos es un mensaje fiel de origen divino. Eso lo veíamos en los primeros 2 versículos, cuando dice que en toda esa situación política que estaba viviendo el pueblo de Israel, y también religiosa en cuanto al sacerdocio, vino palabra de Dios a Juan. Y esto es lo que lo hace divino, que la palabra es de Dios, no es de origen humano, no es la opinión de Juan, no es la opinión de Lucas, no es una historia inventada para Teófilo, es la palabra de Dios la que vino sobre Juan en el desierto. Pero en segundo lugar veíamos también que una de las implicaciones de esta predicación fiel requiere un mensajero fiel. Requiere un mensajero fiel, primeramente que sea obediente en cumplir la tarea de predicar la palabra de Dios. Eso lo veíamos del versículo 3 hasta el 9. Primeramente que sea obediente, pero también que sea obediente en predicar, pero que sea fiel en no cambiar el mensaje, sea cual sea la situación, sea cual sea la persona a la cual se presenta este mensaje. El mensaje no debe cambiar, más bien la persona debe cambiar a través de ese mensaje, mostrando arrepentimiento. Entonces es un mensaje fiel de origen divino, requiere un mensajero fiel, pero también veíamos el tercer punto, que la predicación fiel es la única que puede producir un dolor piadoso por el pecado para arrepentimiento. Y eso lo veíamos del versículo 10 hasta el versículo 14, ahí cuando la gente se preguntaba, ¿qué haremos? Y bueno, esta es la pregunta que tiene que surgir al escuchar la palabra de Dios, al escuchar
la predicación fiel de la Escritura. ¿Qué vamos a hacer ahora con lo que acabamos de escuchar? Esa es una pregunta que solo surge de un corazón arrepentido. No porque las obras iban a salvar las personas, pero Juan les está diciendo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No vale de nada que yo los bautice y ustedes sigan viviendo su vida como la están viviendo, como gentiles, como paganos. Tienen que mostrar un verdadero arrepentimiento. Si no, este bautismo, esto de sumergirse en el río y que los vuelva a alzar, no simboliza absolutamente nada, solo que se mojaron un poco, se refrescaron, pero nada más que eso. Tiene que haber un dolor por el pecado y ese dolor lo va a causar la predicación fiel para poder arrepentirnos. Inclusive esto que Juan predica también era lo que posteriormente predicó el apóstol Pablo. Ahí en Hechos 26:20 dice: anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este no es un mensaje exclusivo que Juan solamente predicó, es hasta hoy en día el mensaje que todo predicador fiel debe predicar en cuanto al pecado, en cuanto al juicio, en cuanto al perdón de pecados, en cuanto al arrepentimiento, volverse de nuestros pecados, volvernos de nuestros pecados y volvernos a Cristo. Incluso esto de que produce un dolor piadoso, también lo vemos en una de las cartas de Pablo, cuando dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ese remordimiento, esa culpa únicamente del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y Pablo se lo está escribiendo a una iglesia que la conocemos por ser bastante problemática en varios asuntos, donde Pablo les va a hablar fuertemente a la iglesia de Corintio. Pero aún así, él está gozoso por el dolor que produjo su predicación y ese dolor lo llevó al arrepentimiento, porque ese dolor lo causó el Señor a través de su palabra. Esto es lo que veíamos la semana pasada y hoy vamos a continuar, vamos a retomar ahí en el versículo 15 con el cuarto punto, otra implicación en cuanto a la predicación fiel y su importancia, que la predicación fiel exalta a Cristo y no al hombre. La predicación fiel exalta a Cristo y no al hombre. Pero antes, para tener un poquito más de contexto, vamos a leer nuevamente desde el versículo 1 hasta el versículo 20, ahí en Lucas capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol
que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Como dije, ahí el cuarto punto que vamos a estar viendo en esta mañana es que la predicación fiel exalta a Cristo y no al hombre. Exalta a Cristo y no al hombre. El versículo 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan. Y claro, todos los actos del Bautista, su mensaje agresivo, llamando al arrepentimiento, su aparición repentina en el Jordán, la vida en contramano que llevaba en cuanto al sistema político, social en ese momento, aún el bautismo, que él incluso animaba a los judíos a bautizarse, todas esas cosas generaban preguntas en las personas, que obviamente no tenían respuesta, por lo menos hasta ese momento, y que hacían al pueblo suponer o especular si no sería Juan mismo el Mesías. Ahora, imagínense, ¿no? Toda esa expectación de un Salvador que se generó en 400 años, que hubo silencio, se había acrecentado aún más con la aparición de Juan en escena. Incluso no solo había acrecentado su especulación, sino las ganas también de que venga un Salvador. Ya, o sea, estamos en una situación en la que no damos más políticamente, religiosamente, moralmente. Necesitamos un Salvador, estarían diciendo ahí el pueblo. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, se preguntaba la gente, ¿quién es Juan? ¿Quién es este Juan? ¿De dónde salió este hombre? Incluso los líderes religiosos fueron enviados desde Jerusalén para preguntarle a Juan mismo quién era, si él era el Cristo o no. Pero pongámonos un poquito en la piel, ¿no?, de estas personas. Hace 400 años no se escucha la voz de Dios a través de un profeta. Estamos todos ansiosos, todos expectantes, hasta nerviosos de la venida del Salvador. Y de repente, de la nada, aparece un hombre diferente en varios sentidos. Su estilo de vida es interesante, por lo menos, por llamarlo de alguna manera. Su predicación es distinta a todo lo que venimos escuchando. Incluso los mismos judíos se van a bautizar. Y hasta podríamos decir que es algo novedoso eso, pues los judíos no se bautizaban, solo los gentiles. Pero su predicación incluso hacía que los judíos quieran proceder a ese arrepentimiento genuino. Su predicación va al hueso, sin vuelta. No está ahí merodeando, es directo, ¿no? Y aún así, con ese mensaje tosco, pareciera duro, agresivo, tiene discípulos este hombre. Sin duda es diferente, es distinto esta persona. O sea, con todo eso en la mente de estas personas, acá Lucas no nos especifica si era el Señor el que le mostraba todas estas cosas, o Juan mismo escuchaba en las conversaciones de los otros.
Pero imagínate estar en ese contexto con Juan. Él podría haber aprovechado la situación y aumentado su orgullo y decir, claro, ¿cómo no van a pensar que soy el Mesías? O por lo menos alguien importante, si no es como predico. Inclusive ni siquiera hace falta que vaya a la ciudad a predicar. Ellos solo me vienen a buscar a mí al desierto. Y eso es porque mi predicación es tremenda. Incluso hasta los judíos hago que se bauticen por mi predicación, ¿no? O sea, no soy el Mesías, soy la voz que clama en el desierto. Pero mirá cómo le estoy dejando el caminito al Señor. Bien planchadito, todo limpito. Pero no. Juan en ningún momento piensa esto de sí mismo. Él nunca pensó eso. Al contrario, Juan se adelanta a cualquier posible afirmación errónea en cuanto a él. Y les dice, yo no soy el Mesías. Pero no solo que les dice que no es el Mesías, deja bien en claro que el Mesías que viene detrás de él es muy superior, es infinitamente superior a Juan y a lo que él pueda hacer. Ahí en Juan, capítulo 1, 19 dice, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan, el gran profeta, no se consideraba digno ni siquiera de hacer el trabajo más bajo del esclavo, que era desatar la correa de su calzado, de esta persona a quien él estaba anunciando. Pero saben que reconocer las limitaciones de Juan, que él mismo reconozca sus limitaciones, pero a su vez conocer y reconocer las ilimitaciones, la infinitud de Cristo, esto resultaba o daba como resultado la exaltación de Cristo y no del hombre. Miren lo que dice el versículo. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más grande que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Bueno, Él os bautizará, no en agua, en Espíritu Santo y fuego. Juan les está diciendo, miren, yo bautizo en agua, porque ahí en Juan vamos a ver en el capítulo 1 que estos sacerdotes que mandaban desde Jerusalén lo indagaban y le preguntaban quién era. O sea, ¿sos el profeta con letras mayúsculas? No, no soy el profeta. ¿Sos Elías? No, no soy Elías. ¿Sos el Cristo? No soy el Cristo. Bueno, entonces ¿por qué estás bautizando si no son ninguno de esos tres? Y a él les tiene que responder, bueno, yo bautizo en agua. Y él está diciendo, yo bautizo en agua nada más. Es algo que normal, natural. Cualquiera tiene la capacidad de meterse al río, sumergir a una persona y sacarla. No hago nada extraordinario. Pero hay uno, el Mesías, el que viene detrás de mí, que no va a hacer esto. Él tiene un poder sobrenatural. Y eso sobrenatural yo no lo puedo hacer. Yo solo estoy haciendo esto. Pero Él va a bautizarnos con el Espíritu. Va a mandar a su Espíritu. Eso es una obra que yo no puedo hacer. Yo solo estoy acá haciendo lo que se me mandó a hacer. Y para Juan eso demuestra la superioridad del Mesías, porque estas acciones sobrenaturales, este tipo de bautismo en el Espíritu, solo Dios las puede realizar. Y los judíos eran muy conscientes de esto mismo, porque sabían que bajo el nuevo pacto Dios iba a mandar a su Espíritu para morar en aquellos que se arrepintieran. Eso lo podemos ver ahí en Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, y también en Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Y en cuanto al fuego que se menciona ahí, hay dos posibles interpretaciones o posiciones en los comentaristas en cuanto a qué se refiere. Y las dos tienen bastante peso en sus argumentos, ¿no? Por un lado están los que dicen que eso es juicio, ya que en la mayoría de las veces el fuego simboliza eso de parte del Señor. Dice que Él es fuego consumidor. Bueno, el infierno es un lago de fuego. Hay muchas menciones en cuanto a esto mismo y el fuego. Pero por otro lado también están los que dicen que no, que esto es todo lo contrario, porque también esto simboliza purificación, significa también la presencia de Dios muchas veces, o la aprobación de Dios mismo incluso.
También, inclusive, podemos ver ahí en Hechos 2:3, ¿no? El propio acontecimiento de Pentecostés, con el descenso del Espíritu sobre la iglesia, está armonizado también con que se le fueron repartidas lenguas, y dice que era como fuego, esas lenguas. Y por ahí muchos se toman de eso, también viendo el contexto, ¿no? Que es Lucas mismo el que escribe tanto Lucas como el libro de los Hechos, y a la misma persona. Y otras connotaciones más tiene el fuego que no tienen nada que ver con juicio. Por una cuestión de tiempo no vamos a pasar por cada pasaje para explicar cuál es la posición o no correcta o dar su peso en cada una. Pero sea cual sea, lo que Juan está diciendo al pueblo, y les va a seguir diciendo en el próximo versículo, gracias Paulito, es que sí, yo bautizo con agua y hago cosas que fui mandado a hacer, que son normales, que las puede hacer cualquiera, pero hay cosas que solo Dios puede hacer, hay cosas en las cuales solo Dios puede obrar, y Él lo está exaltando de esta manera. Ahí en el versículo 17, Él va a continuar mostrando a Cristo y lo que sí Cristo realmente puede hacer, pero Juan no. Y vamos a darle lectura. Luego de decir que Él es el que puede bautizar en Espíritu Santo y fuego, Él va a decir, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, para entender un poquito, ¿no?, esta analogía que usa Juan para hacerles entender a su pueblo, Gabriel, bueno, la había explicado hace un tiempito atrás, hace unas semanas, un poco. Cuando dice ahí, su aventador está en su mano y limpiará su era. El aventador era como un rastrillo, pero con 3 dientes únicamente, como un tridente, y limpiará su era. Esa era podía ser un espacio donde ponían rocas bien lisas, y ahí tiraban todo el trigo junto con todo lo que agarraban, ¿no?, mientras cosechaban. Entonces el hecho de la separación del trigo con la paja es el labrador agarrando el tridente ese y haciendo un movimiento sencillo, tirándolo para arriba. Haciendo eso, el trigo caía por su peso, y la paja, como era más liviana, con el viento que había en esa zona, se volaba rápido y se iba lejos. Y esto se hacía casi al borde de esa era, de ese cúmulo de piedras, para que la paja se vaya rápido, pero el trigo quede ahí bien asentado. Entonces, después de todo ese trabajo, lo que le quedaba era un trigo limpio y aprovechable. Probablemente antes de comenzar ese proceso, el volumen que había en esa era muchísimo más de lo que quedaba, porque después la paja se iba y quedaba solo el trigo. Se reducía bastante lo que se veía al principio, antes de comenzar el trabajo, y después. Y como decía, ¿no?, después del trabajo lo que queda es solo lo que es aprovechable, el grano. La paja cae lejos y luego después se junta y se echa al fuego, se quema, mientras el grano preciado para el labrador es reunido y puesto en el granero, en el silo. Ahora, esta cosecha también podemos ver, ¿no?, que es para honra, es una honra para el labrador, porque él invirtió tiempo y esfuerzo en su campo para que pueda producir esto y ganar esto, poder llegar al día en que se pueda cosechar esto. Y esto es muy, muy importante ver, ¿no?, porque esto mismo es lo que Dios va a hacer, lo que el Señor va a hacer con las personas. Así como Juan ya dijo, versículos anteriores, que el hacha está ahí ya puesta en la raíz, y el que no da buen fruto, si no se ve fruto en ese árbol, va a ser cortado y echado al fuego. Bueno, acá está diciendo, el aventador ya está en su mano. El labrador no tiene que ir a buscar su herramienta al galpón, no tiene que hacer más nada, ya tiene su herramienta necesaria en su mano, ya está listo.
Y va a comenzar sencillamente a separar el fruto de lo que parece fruto, pero es algo inútil y que se lo lleva el viento. O sea, lo que está diciendo Juan con esto es que no hay posibilidad de evitar esta acción divina. Esto va a ser así. El Señor se acerca, el labrador está listo, el hacha ya está puesta, ya el aventador está en su mano. O sea, no hay manera de escapar a esto. También no podemos ver que ese grano trillado y aventado es llevado al granero. Y es literalmente el lugar donde se almacena todo el fruto, todo el grano. O sea, y el granero es lo más preciado que tiene ese granjero, que tiene ese labrador, porque está ahí el fruto por lo cual ha trabajado. Y está seguro en ese lugar ese fruto. No lo va a alcanzar el fuego. Ahora vemos que en la vida del creyente es así también. El Señor nos va a guardar, el fuego no nos va a alcanzar si realmente nos arrepentimos. ¿Y por qué el Señor nos va a guardar en su granero? Por esta misma acción que hace, ¿no? Sencillamente va a levantar todo junto eso y por el peso el trigo va a caer en el mismo lugar. Ahora ese peso se lo da justamente el fruto. Justamente esa semillita, ese grano es lo que hace que sea más pesado que la paja. Eso va a demostrar que realmente es fruto y no va a salir volando por cualquier viento. Entonces, una vez que terminado el trabajo, ese grano va a ser guardado. El Señor nos va a guardar. El Señor nos va a reunir a todos y nos va a guardar. Y ahí no nos va a poder alcanzar el fuego. O sea, los salvos vamos a estar gozando una eternidad, la bienaventuranza de la salvación del Señor, para lo cual Él mismo trabajó, porque Él entregó a su Hijo para morir. Ese Mesías murió por nosotros, derramando su sangre, ¿no? Pero así como nosotros vamos a estar disfrutando una eternidad con el Señor, así también los impíos van a sufrir. Porque va a ser el mismo trabajo el Señor, no va a ser algo diferente. Va a levantar su aventador y claro, como no tienen peso porque no hay fruto, o sea, va a salir volando y va a salir volando muy lejos en muchos casos de la era. No va a quedar nada de esa paja dentro de la era. Entonces, después lo único que va a hacer el Señor va a recoger la paja y lo va a prender fuego. Y es interesante que use justamente la analogía de este arbusto, de la paja, porque es un arbusto, un pasto seco, que enseguida se prende fuego, se consume y se hace ceniza. Bueno, así de rápida va a ser la destrucción de estos impíos, de estos que aparentan piedad, pero no están realmente arrepentidos. Mientras que los salvos van a ser almacenados en el lugar más preciado que tiene el Señor. Ahora esto Juan se los está advirtiendo, porque sabe que todos los que venían a bautizarse, como decíamos la semana pasada, tal vez de todos los que bautizó Juan, muy pocos realmente estaban arrepentidos. Iban a tener este destino como la paja, el fuego eterno, ¿no? Así como la paja y el trigo iba a ser separado, el malo va a ser separado y va a ser arrojado al infierno, al lugar ese tormento, a ese fuego que no se va a apagar, ¿no? Su castigo no tiene fin. Dice que su gusano nunca muere, ahí en Marcos 9:48, que su vergüenza es eterna en Daniel 12:2. Y que igualmente sus prisiones también serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento va a subir por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, dice Apocalipsis 14:9. Ellos no van a tener reposo, y nosotros vamos a poder entrar al reposo de nuestro Señor. Y les advierte esto porque, claro, siguiendo con la analogía, es muy confundible estas dos cosas, porque no es que estaba el grano en la era, no, estaba el trigo, la ramita del trigo, la gavilla, que era muy parecida a la paja si la mirabas, aún de cerca, pero solo con moverlo un poco, levantarlo, ya podían separarse estas dos cosas. Pero esto mismo también se lo dice, y esto pasa aún en la iglesia, hermanos. Esto pasa en la iglesia. Hay muchas personas que aparentemente son creyentes, son nuestros hermanos,
Pero va a ser cuestión de tiempo que el Señor llegue con su aventador y separe a los que son hijos suyos y a los que simplemente acompañaban a los salvos. Y qué triste, ¿no?, esto, llegar en ese momento y darnos cuenta, mirá, yo pensé que este era mi hermano, pero era un acompañante nada más. Era un acompañante de otro salvo, pero él nunca fue salvo, ¿no? Era esa cáscara, ese tamo, esa paja, ¿no?, que va a arder muy rápidamente en el infierno. Y esto se lo dice Juan, no tiene pelos en la lengua para decírselo. Y para otra vez, como ya lo hizo versículos atrás, advertirles del juicio eterno, del juicio inminente que se les acerca. Ahora, con esto mismo, no solo que Juan les está advirtiendo a estas personas, arrepiéntanse, no sean como la paja, sean como el trigo, den fruto para que después el granjero haga con ese fruto lo que él quiera, pan, torta, lo que sea necesario, pero sean ese grano aprovechable, que sigue dando fruto inclusive. Pero aún con esto, Juan está exaltando a Cristo. Y lo hace de la misma manera que lo hizo a través de decir del bautismo en espíritu. Claro, Juan bautizaba en agua, pero solo Dios es quien bautiza en el espíritu a aquellos que se arrepienten y da juicio a quienes no lo hacen. Juan predicó acerca del juicio muy fuertemente. Todo el tiempo estuvo predicando esto. Él predicó, les advirtió que si no se arrepienten va a haber juicio, ya la hacha está puesta, el rey viene. Claro, pero él no tiene la autoridad ni la capacidad de ponerlos bajo el juicio. Eso solo lo hace el Señor. Solo Dios los va a arrojar ese juicio eterno. Él sí va a predicarles y les va a advertir del juicio. Él también predicó del arrepentimiento, del perdón de pecados. Pero Juan no puede perdonar pecados, Juan no puede conceder arrepentimiento. Esa es una obra que solo el Señor hace. Y en todas estas comparaciones, Juan está diciendo, miren, yo no soy el Cristo. Y no solo que no soy el Cristo, soy infinitamente inferior, porque Él es infinitamente superior a mí. Yo bautizo en agua, sí, pero Él va a bautizar con su Espíritu Santo. Yo les estoy predicando, les estoy diciendo, arrepiéntanse para perdón de pecados, pero Él es el que se lo va a conceder. Él es el que le va a dar el perdón de pecados. Pero a su vez, les advierto del juicio, que van a arder en el infierno eternamente si no se arrepienten, si solo son arrepentidos teóricos que no dan fruto. Pero yo no los puedo ajusticiar, eso se encarga el Señor. El Señor sí los va a sumergir en el lago de fuego y eso va a ser justo para ustedes. Y Juan exalta a Dios con esto, exalta a Cristo, porque Él es el único que lo puede hacer. Él es soberano, Él es todopoderoso, Juan no. Pero aún también vemos, ¿no?, que para hacer esto mismo de exaltar a Cristo y no al hombre, se requiere humildad, se requiere entender las limitaciones que tiene uno, se requiere entender lo que es uno y lo que no es, pero a su vez se requiere conocer y entender quién es Cristo, quién es Dios mismo. Mirá ahí en Juan, en el capítulo 3. En el versículo 26 dice, y vinieron a Juan, el versículo 25 vamos a leer. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Dice. Pero vamos a ver ahí también la humildad de Juan, ¿no?, para exaltar nuevamente a Cristo.
Tal vez los discípulos de Juan vinieron preocupados porque ya su maestro ya estaba perdiendo popularidad e inclusive Cristo la estaba ganando. Podría decirse que había salido de sus mentes el propósito del ministerio de Juan, de sus discípulos. Pero Juan no perdió el propósito, Juan no perdió la meta. Juan sabía exactamente para qué había nacido él y el ministerio que tenía. Ahí va a decir el versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Incluso les va a decir: vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, Juan no veía la creciente popularidad de Jesús como una amenaza para su ministerio. Y esto es tremendo, porque al contrario, lo veía como el cumplimiento de su ministerio. Lo veía como que el Señor había sido fiel en llevarlo hasta ese punto para seguir cumpliendo su ministerio. Y su ministerio estaba dando fruto, porque el Señor estaba creciendo en popularidad y Él estaba menguando. Y entonces, para que esto quede bien claro de una vez por todas, Juan inclusive les dice en el versículo 30, es necesario que Él crezca, es necesario que al Señor lo conozcan, pero no solo eso, es necesario que yo mengüe. Y acá vemos una humildad pero terrible del apóstol Juan. Fuera de enorgullecerse, fuera de pensar que ya está todo perdido en mi ministerio, ya se me está yendo la gente, no me escuchan, estoy acá en el desierto, como bichos, me he visto de una manera rara, inclusive ahora el Mesías está ganando más popularidad. No, nunca se le cruzó eso a Juan por la cabeza, porque él entendía y sabía, tenía bien en claro el propósito por el cual había sido creado, preparar el camino del Señor. Y se ve la fidelidad no solo de Juan, sino del Señor, que lo mantuvo fiel hasta el final. Y él pudo hacerlo, él lo pudo hacer. ¿Y qué tanto lo pudo hacer? Que ahora estaba a la inversa, ¿no? El Señor estaba creciendo en su popularidad, por lo menos. Eso no quiere decir que todos aceptaban al Señor como su Señor y Salvador. Y Juan estaba menguando. Y eso es lo que tenía que hacer. A esto vine yo, a preparar el camino. Y cuando aparezca el Salvador, yo de a poco vaya desapareciendo. Qué tremenda humildad que tenía este hombre, ¿no? Esa humilde aceptación de Juan, ¿no? de su papel subordinado, es un ejemplo de humildad para nosotros. Para el predicador, pero para cada creyente. Para cada creyente, ¿no? Es tremenda la humildad que mostró Juan el Bautista en esto, exaltando a Cristo con su predicación y con su vida, y no exaltando al hombre. Él no iba a exaltar ni a su vida ni a cualquier persona, y ya lo vamos a seguir viendo a eso. Entonces, la predicación fiel de la palabra es un mensaje fiel de origen divino. Requiere un mensajero fiel. Produce un dolor piadoso por el pecado para arrepentimiento. En cuarto lugar, vimos que exalta a Cristo y no al hombre. Pero en último lugar, vamos a ver que esta predicación fiel de la palabra requiere compasión, convicción, pero aún valor, porque va a producir persecución y oposición. La predicación fiel requiere compasión, convicción y aún valor, porque va a producir persecución o oposición. Eso lo vamos a ver en el versículo 18 en adelante. Dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aun cuando puede parecer horrenda y espantosa las advertencias que estaba dando Juan en su mensaje, en realidad estaba llena de misericordia, estaba llena de gracia. Porque el propósito de Juan
era que ellos se arrepientan, era que ellos realmente puedan ser salvos. No era como los fariseos que acumulaban cargas pesadas en las vidas de estas personas, solo de culpa, que ni ellos querían llevar en realidad. No, Juan no quiere eso. Juan no quiere trastornarlos de alguna manera para que tengan una vida miserable sabiendo que son pecadores únicamente. Sí se los dejaba bien en claro, que eran pecadores miserables, pero para que ellos sientan ese dolor, experimenten ese dolor que viene de parte del Señor para arrepentimiento. Claro que sus exhortaciones iban a poner al descubierto toda la maldad del corazón de estas personas. Condenaba incluso la confianza que tenían en los rituales, como ya lo vimos, y aún en la herencia que tenían en Abraham para su salvación. Y también les advertía fielmente y fuertemente de la ira de Dios, del juicio si no se arrepentían genuinamente y lo evidenciaban con su vida. Pero aún en esto, aunque era un mensaje agresivo de alguna manera, se deja ver que era lleno de gracia también, que era para su salvación. Y ahí cuando vemos la palabra exhortaciones, con estas y muchas otras exhortaciones predicaba el Evangelio al pueblo. La palabra ahí exhortación, tal vez varios ya la conocen, la hemos repetido muchas veces, es en griego el parakaleo, ¿no? Que se utiliza podría decirse, para todo tipo de llamado a una persona que tiene como objetivo la producción de un efecto determinado. Y de ahí puede adquirir muchos términos, muchos sentidos y matices el significado, como alentar, amonestar, confortar, consolar, exhortar, llamar, además de su significado de rogar. Confrontar también puede ser. Es apremiar a alguien a que adopte un curso de elección, de acción. Es rogar, tiene esa connotación de rogar. Entonces, Lucas lo que está diciendo acá, que Juan los está llamando, los está rogando a estas personas. O sea, no es un heraldo insensible que solo se dedica a informar el mensaje del rey. No era este tipo de heraldo que lo hacía de una manera fría, mecánica, sin emociones, o hasta despiadada, como abriendo ahí el rollo, miren lo que les va a pasar a ustedes, y riéndose, ¿no? Y se va. No, él lo hace con pasión, con el sentido de urgencia requerido, deseando que sus oyentes tomen una decisión, tomen conciencia y se arrepientan. Él los sacude para que reaccionen a estas personas. Él les ruega que reconsideren sus caminos, hacia dónde están yendo. No ignoren el mensaje del rey que ya está en camino, porque el rey no quiere que ustedes mueran. El rey quiere hacer misericordia con ustedes, pero si no se arrepienten, el rey los va a tener que destruir. Arrepiéntanse, pueblo. El rey ya viene. Su aventador está en su mano. El hacha ya está puesta. No estorben el camino real. Esa procesión ya está en camino, ya se puede ver cómo levanta polvo en el desierto, en su camino. Es inminente esta acción divina. Este mensaje requiere compasión, no frialdad, porque es la alma de las personas la que está en juego. Es por las almas de las personas que uno predica fielmente para que se puedan arrepentir en el caso de que no sean salvas, y en el caso de un creyente que hagan caso a su mandato más importante, su santificación. Pero este mensaje también requiere convicción, porque si uno no está convencido de que es un mensaje divino y el único que puede salvar, no lo va a exponer con compasión, lo va a exponer con frialdad. Pero a su vez, al no estar convencido de esto, tampoco va a tener valor para hacer frente a la oposición que va a llegar. Porque, no vale la pena hacerle frente a algo si no estoy convencido de lo que estoy predicando, de lo que estoy creyendo. Entonces no voy a tener el valor. A la primera de cambio voy a negar todo. Pero Juan sí tenía convicción. Juan sí la tenía. Y de manera agresiva y directa, él siempre habló la verdad y realizó fielmente su ministerio de la predicación.
con valentía siempre llamó al arrepentimiento sin importar quién ni lo que le costara. Él, como profeta de Dios, llamaba a todos al arrepentimiento y tenía que denunciar el pecado sin acepción de personas. Y esto mismo es lo que él hizo. Y sin duda hay personas que se han arrepentido con el mensaje de Juan. Fielmente, verdaderamente, se bautizaron con vidas dignas de dar fruto con arrepentimiento por su predicación, por su evangelio fervoroso que él predicaba. Pero hubo alguien que se destaca en esta historia justamente por no hacerlo, por no hacer caso a los mensajes repetidos de Juan, ¿no?, al arrepentimiento. Y este es Herodes. Ahí el versículo 19 dice: entonces Herodes, el tetrarca, ahí en el griego, en el original, ese entonces puede traducirse mejor como un pero Herodes. Y claro, al repetir o al predicar repetidamente el Evangelio, Juan, mucha gente se arrepentía, muchas personas estaban creyendo. Esa pregunta que vemos en el versículo 10, el ¿qué haremos?, eso nos marca que había un arrepentimiento genuino. Pero acá aparece un pero. Claro, después de todas esas personas que se arrepentían, que Juan seguía predicando el arrepentimiento, Juan lo estaba haciendo con fervor, con convicción, con pasión, con compasión. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, o sea, no se quiso arrepentir. Esta persona no se quiso arrepentir de ninguna manera. Y ahí vemos la convicción y el valor que tenía Juan el Bautista. No solo le predicó a simples aldeanos, no solo le predicó a cobradores de impuestos, que ya le podían generar problemas, sino que le predicó a los soldados, que lo podían matar directamente a Juan si no les gustaba su mensaje. Y los soldados no iban a tener problema en eso. Pero fue más allá. Él les predicó a Herodes, a un gobernador, a un tirano, o sea, a un pagano, que tenía esa vida de pagano y la mostraba bien. Y incluso, ¿se acuerdan que la semana pasada decía que Lucas también lo que le quería dejar en claro a Teófilo eran realidades? Y ya habíamos marcado la realidad política en la que estaban viviendo, la realidad religiosa, la realidad espiritual, porque muchos profesaban arrepentimiento, pero no era así. Pero acá es la última realidad que le quiere mostrar en este pasaje, es la realidad moral, inclusive, de estas personas. Porque, claro, Juan era el único que lo confrontaba a este gobernador con ese pecado. Porque para los otros, o sea, bueno, sí, está todo bien, lo hacía todo el mundo. Pero no, era terrible esto. Herodes se había divorciado de su esposa a causa de que una vez fue a visitar a su hermano Felipe, que no es el mismo que se menciona en los primeros versículos. Este Felipe que se menciona acá seguramente no ocupaba ningún cargo. Y en la visita a su hermano, este Herodes Antipas se enamoró de su cuñada, digamos, de la esposa de Felipe. Entonces acordaron los dos divorciarse y casarse. Y eso hicieron. O sea, es tremendo. Estaban adulterando. Habían cometido un pecado grave. Y no solo que estaban adulterando, estaban cometiendo incesto, porque inclusive la esposa que ahora había tomado, Herodías, era su sobrina, ¿no? Era hija de uno de los otros hermanos. El papá de este Herodes que se menciona acá tuvo como 10 esposas. Ninguno era hermano de la misma madre. Entonces uno de esos hermanos tuvo una hija que era la sobrina de Herodes. O sea, estaban cometiendo una aberración delante de Dios. Pero el pueblo no decía nada. Era como que, bueno, los romanos hacen eso. No pasa nada, es normal. Pero no, para Juan no era normal, porque para Dios no era normal. Esto era anormal, esto era un delito, era una aberración delante de Dios. Y Juan lo confrontó de la misma manera que confrontó a todos. Pero Herodes no quiso escuchar. Y no solo lo confrontó por estas cosas. Ahí el pasaje nos da a entender que lo confrontó por todas las maldades que había hecho. Por todas las cosas. Y fíjense lo reiterado que fue. Y fíjense que inclusive Juan, en el único lugar que predicó, fue en el desierto. Él nunca entró a la ciudad a predicar. Entonces eso implica que Herodes lo tuvo que venir
a buscar para escucharlo. Entonces, ¿para qué venís a escuchar algo que no querés reconocer? Y repetidamente y reiteradamente él vino a escuchar el mensaje que ya sabía que iba a escuchar de parte de Juan. Pero aún así él endureció cada vez más su corazón, cada vez más y más, y no se arrepintió. Y dice, ¿no?, que sobre todas esas maldades que él ya había hecho y que Juan le había reprendido, añadió, agregó, pero ese agregó y añadió no es como que, bueno, añado esto acá, añado una silla más. No, lo dice con un peso de que encima que hizo todo esto, la empeoró más todavía, la embarró más todavía. Encerró la voz profética, encerró al profeta del Señor. Y haciendo esto también encerró su conciencia y se encerró a sí mismo en una prisión que no iba a salir nunca, Herodes. ¿No? Y el relato de Lucas termina ahí con Juan en la cárcel, pero sabemos que después de un tiempo, por un juramento, en un estado de ebriedad, se podría decir, que hizo Herodes, terminó decapitando a Juan el Bautista. Y cómo quedó la mente de este hombre, de este Herodes, que incluso después que lo mata, sabe como que quedó retraumado el tipo con esto. Porque en sí él no quería, pero sí quería. O sea, no necesitaba matarlo. De hecho, en algunos pasajes de otros evangelios dice como que no estaba muy contento con la decisión, pero bueno, lo iba a hacer por amor propio, obviamente, ¿no? Por amor a él mismo. Pero quedó tan traumado que cuando lo ve a Juan el Bautista, a Jesús, más adelante dice, este debe ser Juan el Bautista que resucitó. O sea, miren cómo se hacía el bocho el tipo, o sea, quedó con una carga impresionante. Pero obviamente quedó con ese remordimiento que nunca iba a pasar al arrepentimiento, porque él siempre endureció su corazón ante esto. Y podríamos sacar de estos dos versículos un montonazo de lecciones, ¿no? Pero para volver a la centralidad, ¿no?, de Juan el Bautista, él no tuvo miedo en ningún momento de pregonar la verdad contra este hombre. Él lo mismo que le dijo a estos aldeanos, a estos cobradores de impuestos, a estos soldados, esto mismo se lo dijo a él. O sea, el hacha ya está puesta y vos vas a ser cortado y te van a echar al fuego si no te arrepentís. Si no te arrepentís te va a pasar esto. Y ahí vemos, ¿no?, cómo Juan el Bautista fue, desde la era de Jesucristo hasta ahora, el primero de muchos mártires que iban a ser muertos por testificar fielmente a Cristo. O sea, y humanamente lo que hizo Juan no parece haber tenido mucho éxito. Su ministerio fue corto, alrededor de un año. Se la pasó en el desierto. Inclusive vemos que discípulos de él se iban tras Jesús, y eso nos cuenta ahí justo en el capítulo 3 de Juan. Y uno de esos discípulos terminó siendo uno de los 12 apóstoles. O sea, se le estaban yendo los discípulos. Él ya estaba en el desierto. Gente se le estaba yendo, como estamos viendo. Y al final él termina encarcelado por un tiempo considerable para después ser decapitado. Entonces, humanamente esto parece que no trajo muchos resultados. Tu ministerio fue corto, terminaste encarcelado, se te fueron los discípulos y después te mataron. O sea, ¿qué clase de ministerio eficaz es eso? Pero claro, o sea, calificar toda la carrera de Juan de esta manera es totalmente equivocada, es errónea. Es todo lo contrario. O sea, la verdad es que Juan fue, pero terriblemente usado por el Señor para cumplir el propósito por el cual él nació. O sea, tanto así que más adelante el Señor Jesucristo mismo va a decir, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No se ha levantado otro mayor. ¿Y cómo es posible eso? Claro, porque el ministerio no lo miden las personas, no lo mide el ser humano en base a lo humano. El ministerio es según el propósito que el Señor te haya dado, y si estás cumpliendo fielmente. Imagínense, a Juan no le interesaba que
que Jesucristo esté creciendo. O sea, para eso fui creado yo, justamente para hacer el camino del Señor más fácil, por así decirlo. Y para que el Señor empiece a crecer y que yo empiece a desaparecer. Y si me tengo que morir, si me tienen que encarcelar para que mengue, gloria a Dios, que me encarcelen y que después me maten, si es necesario, eso para que yo siga menguando y que el Señor crezca. Él siempre tuvo en mente solamente en cumplir el ministerio por el cual fue creado. Y eso lo vemos inclusive en su estilo de vida. No es que Él fue a predicar al desierto cuando comenzó su ministerio. Él vivió toda su vida en el desierto. Él se alejó de todo el sistema, de toda la sociedad. Es tremendo el ejemplo que nos deja Juan el Bautista de humildad, de ceder nuestra voluntad ante los propósitos divinos. Él fue tremendamente usado por el Señor, no nos equivoquemos. Juan logró exactamente lo que Dios le tenía propuesto para su vida. Esa es la manera en que se mide si el ministerio fue exitoso o no, si la predicación fue exitosa o no. Es de acuerdo a lo que Dios pide, no a lo que el hombre piensa que se debe pedir. Pero como decíamos, Juan fue uno de los primeros en ser martirizado, obviamente no el único. Luego sabemos que los 12 apóstoles no tuvieron muy diferente final. Muchos se les cortó la cabeza también, fueron decapitados, algunos fueron crucificados, algunos apedreados, algunos inclusive se los tiró desde lugares altos. Pero antes también hubo profetas que fueron partidos a la mitad con una sierra, desde arriba hasta abajo. Fueron metidos en agua hirviendo, en aceite hirviendo. Se les ataba el pie a un caballo y sacaban al caballo a correr hasta que su carne se deshaga toda y se muera así, desangrado y de dolor. Pero aún más adelante, ¿no? En los primeros siglos, vemos como hombres piadosos, así mismo como Juan, que no negociaron el mensaje del Señor, no negociaron la palabra, también fueron expuestos a este tipo de muerte. Por dar algún ejemplo, Policarpo, ¿no? Al enfrentar el martirio ahí en Esmirna, dijo, ¿no? Cuando se le estaba diciendo que niegue al Señor, 86 años lo he servido y él nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo entonces puedo blasfemar de mi Rey y mi Salvador? Entonces ahí lo amenazaron en quemarlo vivo, con prenderlo fuego, pero él no retrocedió, y es más, respondió así: me amenazás con fuego que quema durante 1 hora y al poco tiempo se extingue, pero sos ignorante del fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. Y sin embargo, ¿por qué estás tardando? Hacelo ya, haz lo que quieras, prendeme fuego. Este fuego va a durar 1 hora, pero el fuego que vas a sufrir vos va a ser eterno, no se va a apagar nunca. El gusano que vos tengas adentro no se va a morir. Uno de los reformadores, antes de que aparezca Lutero, fue Juan Hus, y también tuvo el mismo final. Lo prendieron fuego porque no quiso negar que la Escritura, y no el Papa ni la Iglesia, era la autoridad final y suprema, sino que la Escritura lo era. Entonces mandaron un edicto para que él no predique más, lo excomulgaron de hecho, y que no se predique más en ninguna capilla. Él lo siguió haciendo, no le importó. Y le dijeron, bueno, te vamos a perdonar si haces esto y tenés el peso de tu favor del emperador. No, no lo quiero, dice, no lo quiero. Yo no voy a negar a Cristo. Y también fue prendido fuego, ¿no? Y así hay un montón de personas que fueron fieles a la Escritura, que no negociaron, que si la Escritura decía que eras un pecador y te vas al infierno, eso repitieron eso. No negociaron, no alivianaron el mensaje. Sea un niño, sea un grande, sea alguien que no tiene ningún tipo de rango ni jerarquía, o sea el rey. Ellos denunciaron todo tipo de pecado, tuvieron sus consecuencias, y por eso es necesaria que esta predicación se haga con valentía, porque va a haber persecución, va a haber oposición.
Las personas, inclusive usando la palabra de Dios, la tergiversan y quieren mostrar un mensaje más liviano, más hueco, más superficial. Pero eso no tenemos que permitirlo, hermano. Entonces, en un tiempo donde abundan las predicaciones huecas o superficiales, que más que confrontar con el pecado y llevarlo al arrepentimiento, quieren solamente generar emociones temporales, tratarte de triunfador, inclusive muchos dominados por la psicología y métodos humanos, y en un tiempo donde los predicadores son eso mismo, porque ellos mismos son los que los predican. O sea, tenemos que entender lo que Lucas quiso dejarle como una verdad absoluta a Teófilo, y es la importancia de la predicación fiel de la palabra de origen divino para la salvación y para nuestra santificación, hermanos. Y que esto nos importe no es algo que solo implica que lo digamos o que solo lo profesemos con la boca. O sea, esto implica, por un lado, que el heraldo sea fiel, que no negocie el mensaje, que sea obediente, pero que sea compasivo, que muestre su convicción, su compromiso por la palabra y su valentía al no cambiar el mensaje frente a nada ni nadie, que va a estar dispuesto a morir porque sabe que esto es lo único suficiente para la salvación de las almas, aunque esto le traiga muchos problemas, porque confía en la suficiencia de la Escritura. Está convencido que la Escritura es suficiente para todo en la vida. Y aún haciendo esto va a exaltar a Cristo. Va a exaltar a Cristo y no al hombre a través de esa predicación. Porque está poniendo en primer lugar a Cristo y su gloria. Y Él no va a embarrar la gloria de Cristo negándolo. Pero por otro lado, para los que somos en su mayoría de las veces los oidores, ¿no? Esto tampoco implica que vengamos acá, nos sentemos cómodos y después nos vayamos. Y sí, yo vengo a la iglesia, escucho la palabra y elijo tal congregación porque la palabra es suficiente. Va más allá de eso. Implica que si nos importa la predicación verdadera y fiel, vamos a prestar nuestro oído. Eso sí, obviamente, a la predicación fiel. Y no le vamos a prestar al oído a cualquier cosa que se llame predicación. Vamos a ponerla sobre la mesa y vamos a ver si esto es realmente una predicación fiel. Tenemos que buscar lo que nos confronta, lo que nos incomoda. Es la única predicación que nos va a causar dolor por nuestro pecado, aún siendo creyentes. No nos va a alivianar, no nos va a tratar, sí, pecaste, pero sos hijo de Dios, el Señor te perdona. No, el Señor me va a perdonar y es fiel en hacerlo si voy y confieso mi pecado. Y voy a confesar mi pecado si realmente me ajusto mi vida a la palabra de Dios, a la predicación fiel de la Escritura. Es la única que nos va a mostrar a Cristo tal cual es, sin diluirlo, para que podamos exaltarlo y adorarlo. Sí, el Señor es amoroso, el Señor es misericordioso, pero el Señor es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, son las perfecciones del Señor. Y hay que honrarlo, hay que exaltarlo, porque Él es fuego consumidor, porque eso es justo, porque va a castigar al impío. Pero hay que alabarlo también porque Él tiene gracia, porque Él no quiere la muerte del impío en realidad. Él quiere que se salve. Pero tenemos que salir de este lugar exaltando al Señor. Miren, el miércoles en el repaso vimos que cuando el pueblo de Israel estaba en su peor momento, tenía problemas en lo político, en lo religioso, en lo moral vimos hoy también, en lo espiritual, problemas de todos lados, y ellos estaban a grito pelado pidiendo un Salvador. ¿Qué es lo que manda el Señor? Mandó un emperador que los saque de la esclavitud. Mandó un buen sacerdote y uno solo, un solo sumo sacerdote que regule ahí más o menos las disciplinas religiosas. No.
mandó un ser humano que sea bien moralista. No, según este pasaje lo que Él mandó fue la palabra. Vino palabra a Juan. O sea, y esto lo que nos daba a entender es que no importa la situación en la que estemos, no importa si hay una presión social, si económicamente no estamos bien, si estamos pasando por una prueba espantosa a nuestros ojos, Dios manda su palabra y lo hace porque tenemos que entender que sea cual sea nuestra necesidad en ese momento terrenal, que es real y hay que ocuparse de eso, nuestra máxima necesidad es espiritual. Y lo único que va a satisfacer esa necesidad espiritual es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Y si nos sometemos a una predicación fiel, eso es lo que nos va a traer satisfacción a nosotros mismos también. Había una familia en una iglesia que estaba pasando por una situación muy complicada, muy difícil. Era muy fuerte la prueba que estaban atravesando. Y con el tiempo esta familia fue restaurada. El Señor hizo una obra muy grande en sus vidas después de las cosas que habían ocurrido. Y se le acerca al pastor y les pregunta, o sea, ¿cómo fue este tiempo? ¿Qué los ayudó a sobreponerse sobre esto? Y la familia, el padre de familia contestó, lo que nos mantuvo firme en esto fue someternos a la predicación domingo tras domingo. O sea, que no se haya cambiado el mensaje. Nosotros no estábamos buscando algo para nuestra situación específica. Es venir acá el domingo y escuchar la predicación fiel. Entendimos que esto era lo que el Señor quería escuchar, que escuchemos. O sea, es un testimonio tremendo, ¿no? Porque después de tanta prueba que digan eso, o sea, es la predicación fiel la que nos mantuvo. O sea, sí, tal vez nosotros necesitamos que se hable del Salmo 103, pero el predicador habló en Hechos 7 y bueno, fue la palabra del Señor y nosotros corrimos atrás de eso. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano, buscar la palabra del Señor, buscar la palabra del Señor. Preguntas que no podríamos hacer en cuanto a esto. Me aferro al mensaje, a la Escritura, consciente de que es suficiente para suplir mi necesidad espiritual, sea cual sea mi situación. O sea, aun cuando estás en prueba, entendés que igual tu necesidad más urgente es la espiritual. O cuando entras en prueba, empezás a buscar otros métodos porque, claro, la palabra es para la necesidad espiritual, pero ahora tengo otro tipo de necesidad. No, seguís teniendo la misma. Y no tenés que buscar otro método. Aunque tengas otra necesidad, si tenés otra necesidad también acudí a la palabra, que es lo que lo va a suplir también. Vivo una vida de arrepentimiento, es renovada mi mente día tras día a través de la Escritura. Si no es así, me tengo que examinar y ver. Primeramente, puede ser que tenga un corazón duro, como Herodes, y por eso no me quiero arrepentir. Porque él estuvo sometido a la verdad, a la predicación fiel. Pero por otro lado, tal vez no estás buscando la predicación fiel, no estás buscando la verdad. Te estás sometiendo, y eso puede ser una combinación también. Tal vez de tan duro que tenés el corazón, ya no buscás la verdad que te confronte. Buscás algo que te anime, algo que dure 15 minutos y que te tire cosas buenas nomás. Pero estamos en un tiempo, hermanos, en que no necesitamos predicaciones cortas y motivacionales. Necesitamos predicaciones largas y que nos confronten, que estemos tensos todo el tiempo, agarrados de la silla, si es posible, de la tensión que genera la predicación fiel. Exalto a Cristo, salgo de la iglesia amándolo más por lo que Él es, o las situaciones, mi orgullo, o el centrarme en mí mismo no me deja ver la grandeza de Cristo cuando se abre la Escritura. Bueno, los predicadores podrían preguntarse, ¿no?, si exaltan a Cristo primeramente, a través de su predicación, y no se están exaltando a ellos mismos a través de su oratoria, de su elocuencia. Pero como oidores nosotros, o sea, salimos de este lugar, lo hermoso que es Cristo, pensando en eso,
lo maravilloso que es, adorando las perfecciones, aunque sean espantosas humanamente hablando, pero son sus perfecciones, son sus atributos, y tenemos que glorificarlo por esto mismo. Y eso lo vamos a hacer cuando se abra la Escritura y se exponga fielmente la palabra del Señor. Si vos salís de acá y decís, che, qué buen predicador, cómo sabe hablar, la verdad que es una bendición cómo predica. Primero fallaste en concentrarte en lo que te tenías que concentrar y el predicador falló. Porque si decís eso es tal vez porque el predicador primeramente falló en no exaltar a Cristo más que su elocuencia. Pero hermanos, debemos volver nuestro rostro a la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios, la predicación, como decíamos, esa palabra que vino, no es una experiencia, no es una opinión, no son luces de colores, no es un show, no es un espectáculo, es palabra, es algo que se declara hablando o escribiéndolo. O sea, no es otra cosa, es eso lo que necesitamos de parte del Señor, nada más que eso para nuestra santificación. Y necesitas eso para tu salvación, para poder llegar a ese dolor piadoso que solo Dios puede producir en tu vida para salvación. Vamos a orar y terminamos. Padre amado que estás en el cielo, Señor, quiero pedirte, Padre, que puedas hacer una obra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Padre, cuánto necesitamos de tu palabra día a día, Señor, para vivir el arrepentimiento, mostrar esos frutos, para que nuestra mente sea renovada, Señor. Porque sabemos que si nuestra mente no es renovada a través de tu palabra, va a ser renovada a través de este siglo, Señor, a través de este sistema, y va a ser cada vez más endurecida, Señor. Padre, ruego para que cada uno de nosotros salga de este lugar exaltando tu nombre, Señor, glorificándote, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de llevarte toda la gloria, toda la honra, por lo que hiciste en nosotros, Señor, por lo que harás, pero aún por lo que eres, Padre. Señor, que exaltemos tu nombre, que seamos fieles, Señor, cada uno de nosotros, Padre. No solo el predicador va a meterse en problemas si cree realmente en la suficiencia de la Escritura. Señor, los que oímos también, los oidores, también nos vamos a meter en problemas y también necesitamos esa valentía. Porque no vamos a negociar, Señor, tu verdad. Vamos a seguir levantándola, Señor. Vamos a seguir siendo columna y baluarte de la verdad, como lo debe ser tu iglesia, Padre. Ayúdanos a mantenernos fiel, Señor, hasta la muerte, como fuiste fiel, Señor, con Juan, Señor, que él vivió únicamente para tus propósitos, Padre, y en ningún momento dudó de reprender, Señor, de exponer el pecado de las personas. Pero aún también ayúdanos a exponer nuestro propio pecado, Señor, a la luz de tu Escritura. Señor, que saquemos a la luz, Señor, todo lo que tengamos en el corazón y que tu palabra, Señor, fielmente expuesta, sea la que nos pueda llevar al arrepentimiento, Señor, al obedecerla, al creerla, Señor. Gracias por este día, Padre. Te pido que podamos seguir disfrutándolo, pero pensando y meditando, Señor, como familia, cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, amén.